Lo último que se sabe del paradero de Nicolás José Savena es que el día 14 de septiembre de 2008 tuvo el último contacto con su hermano vía mensaje de texto. Lo último que se sabe de Nicolás Savena es que fue captado por una mujer 10 años mayor que él, que paraba en un kiosco de Río Cuarto donde se vendía estupefacientes, y que a partir de esa captación, de acuerdo con lo que se ventiló en un juicio, Nicolás terminó siendo víctima de un delito en manos de la captadora y su familia. La historia combina además claros ejemplos de la corrupción policial. Les voy a dar uno de ellos simplemente para que vayamos tomando conciencia de la historia. Dale. Nicolás desaparece. La madre empieza a investigar el caso por su cuenta porque ni siquiera le tomaban la denuncia. Y en un momento determinado... ¿Pero va a hubo llamados descubrir- extorsivos? Hubo una carta extorsiva. Una carta. Sí, que no vinculan, o por lo menos no se pudo probar que la hayan emitido o mandado quienes terminaron condenados por el delito de privación ilegal de la libertad. A ver, hay una familia completa condenada, apenas de 16 a 18 años de prisión, bajo la sospecha de haberlo secuestrado y asesinado, pero nunca se probó el homicidio. O sea, esto nace como una desaparición más. Una como más. las tantas que contamos nosotros. No vuelve a la casa, la madre se preocupa y empieza a averiguar qué pasó. Va a hacer la denuncia. Exactamente, y en el camino, primero no le toman la denuncia, le dicen su hijo es mayor de edad, tiene 21 años, ya va a volver. En el camino la madre recibe información en Río Cuarto, de boca en boca le dicen, detrás de lo que le pasó a tu hijo está la familia Vargas. Y van a buscar a la familia Vargas, la madre misma, con el padre de Nicolás, se enfrentan con esta familia que vemos en imagen, pero mientras tanto, mientras buscaban pruebas, la justicia tardíamente ordena allanamientos en la casa de esta familia Vargas, varios de ellos con antecedentes penales, y lo escandaloso del caso Guillermo Melina es que mientras estaban por allanar la casa de los sospechosos, no sabemos si para esa altura todavía Nicolás podía estar con vida en los días de su desaparición, la justicia, primero lo hace la madre, luego la justicia, detectan que los policías le avisaban a los allanados que los iban a allanar. Está probado, documentado, que salían llamadas telefónicas desde los máximos responsables de la policía de Río Cuarto y que del otro lado recibían los integrantes de la familia que estaban investigados por la desaparición de Nicolás. Un escándalo sin precedentes. En esta finca se supone estuvo secuestrado y terminó asesinado Nicolás. Decimos se supone con grado de certeza porque, a ver, a la condena se arribó y la familia de apellido Vargas terminó condenada por secuestrarlo. Lo que no apareció nunca fue el cuerpo. Vino aquí hace 5N Rosa, la madre, estuvo en el expediente, un relato dramático, conmovedor, tiene todas las fojas de la causa prolijamente, sigue el caso punto por punto, más allá que es el caso de su propio hijo. Se recibe de abogada y sigue investigando el secuestro de su hijo, pidiendo justicia y sobre todo que alguien le diga dónde está el cuerpo. Si les parece, repasamos la primera parte de la historia de una madre detective. Un relato en primera persona, un caso escandaloso que mezcla corrupción judicial y policial y que todavía no cierra. ¿Y por qué se va de su casa? ¿Qué nos cuenta? Bueno, mire, Nicolás tenía 21 años, trabajaba en el taller con mi esposo es mecánico, trabajaba en el taller y estaba terminando de cursar el secundario por la noche. ¿Usted qué era por entonces? ¿Qué hacía? Yo en esos momentos estaba ejerciendo la docencia en una preparatoria. Ajá, ¿era maestra? Sí, y profesora. Y estaba estudiando ciencias económicas. Bien. Estaba cursando segundo año de ciencias económicas en la Universidad O Nacional. sea, nada que ver con el derecho, por eso le preguntaba. Nada que ver. Sigue con el relato. Bien. Nicolás era un chico muy bueno, muy tranquilo, pero el último tiempo había comenzado a salir y salía del colegio y siempre media hora a lo sumo ya estaba en casa. Sí. Y comenzó a llegar más tarde. Y ¿Qué edad tenía exacto? 21 años. 21. Sí. Comienza a llegar siempre un poco más tarde y bueno, empiezan algunas discusiones porque al día siguiente era un problema hacerlo levantar para Levantarlo trabajar. temprano, Claro, a trabajar. levantarlo temprano. Y así comenzaron algunas pequeñas discusiones. Hasta ahí está contando cosas de rebeldía que puede pasar en cualquier Claro. casa. No sospechó nada. No, mi hijo... Rebelde. No, nada, o sea, raro, porque no Dejó había de tener sucedido. una rutina. Dejó de tener una rutina normal, ¿no es cierto? Entonces Bien. a mí me llama la atención eso y comienzo a hablarle y le digo a mi esposo, ¿por qué no le hablas? A ver, ¿qué está sucediendo?
Entonces, él a mí me decía que se quedaba a charlar con las amigas, con las compañeras del colegio. Y entonces yo le digo a mi marido, algo está sucediendo, porque esto no puede ser. Y mi esposo habla con él y él le dice, mira papá, estoy saliendo con una mujer más grande, que está re buena, como dicen los chicos. Y entonces mi marido me dice, mira, no, quédate tranquila, estás saliendo con una mujer más grande, vos viste cómo son los Ahí se lo chicos. blanqueó a usted. Sí, sí. A ¿Cómo él. fue aprovechemos que está Miguel, ¿cómo fue la conversación, ese momento de la No, charla con cuando su hablé hijo? le dije qué le pasaba, que llegaba tarde, ¿no es cierto? Que no andaba muy bien en la escuela. Bueno, él me contó de que había conocido a una mujer que él me decía de apellido Vega, Vega, que después resultó ser otro Vargas, apellido. ¿no? Sí. Vargas. Sí. ¿y qué le dijo la edad que tenía ella? No, me Más dijo grande. que era más grande que él y que lo buscaba, que lo provocaba, que lo agarraba, que lo manoseaba. Y bueno, nosotros ahí en el taller, con otro chico de empleo que teníamos y todo, nos reíamos y le decíamos que tuviera cuidado, le dije, no te vas a meter con una Hasta ahí, vieja, le decía yo. como una cosa Claro. de un consejo del Claro, padre y los claro. compañeros de Consejo laburo. / complicidad padre-hijo. Claro. No Nada más que más. eso. Claro. Sí, O sea, entiendo. él lo tomaba como algo gracioso. A mí me preocupaba porque yo pensaba, ninguna mujer de bien va a hacer que un chico tenga problemas todos los días y Llegue que empiece... tarde. Claro, entonces no es una persona de bien, ya partimos de esa base. ¿Pero usted lo pensó en ese momento o ahora con el acontecimiento No, que no, vamos no, a lo contar? pensé de entrada eso. Yo notaba que algo no funcionaba. ¿Y qué pasó? Porque digo, hasta ahí Entonces, puede bueno. ser una historia de un amor de parte de su hijo, una relación de ocasión, Estaba lo que obnubilado sea, mi hijo. obnubilado con una Exacto. mujer más grande. Pero ¿cómo Bueno. termina esto en la desaparición de su hijo, el- guión secuestro? De su El hijo? tema comienza así. Como él empieza a levantarse tarde, empieza a llegar cada vez más tarde al taller, mi esposo me hacía cuestiones a mí, mirá, fíjate que no va a trabajar. Entonces, yo comienzo a discutir con Nicolás. Yo ejercía la docencia por la mañana, también hacía gestoría del automotor, iba a clases y a veces tenía que ir yo a ayudarlo a remolcar los vehículos porque Nicolás no se levantaba. Entonces ahí comienzan los primeros roces. Sí. Porque yo soy una persona muy responsable y tenía que ir a dar clases y de pronto llegar tarde, que mis alumnos tengan que esperarme Y porque usted mi hijo- trabajaba por él. Claro, trabajaba por ellos. Le cubría el puesto. Entonces, un día de estos, mi esposo me pide que le ayude porque Nicolás no se levantaba y un cliente lo estaba esperando. Y bueno, yo tenía que ir a dar clases y me puse muy nerviosa, discutimos con mi esposo por ese tema y él me dice, bueno, vení a ayudarme vos. Bueno, le voy a ayudar y hablo que voy a llegar un poquito más tarde. Bueno, hago todo eso, le ayudo a remolcar el vehículo y cuando me voy a dar clases, cuando regreso, eran las 11 de la mañana, Nicolás estaba durmiendo. Bueno, entonces ahí comencé a discutir. Porque Eso era una- fue el 1 de el septiembre. 1 de septiembre. 2008, sí. Entonces discutimos y algo que no había sucedido nunca de este tenor porque jamás me dio, no tuve nunca Situación, motivos. claro. Nunca hubo una situación así en mi casa. ¿Y usted qué le dijo en esa discusión? Y yo le dije que si él no cambiaba de actitud, que se fuera, andate. Si no vas a trabajar, si vas a ser un vago, lo que dice cualquier madre. Sí, 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 sí. Lo que dice cualquiera, ¿no? Pero uno nunca piensa que el hijo se va a ir. Y me fui a realizar unos trámites y ya cuando regresé mi hijo no estaba más. ¿Con qué se encontró cuando volvió? ¿Estaba el documento? ¿Estaba una No, no, no. mochila? ¿Qué faltaba? No, él cuando yo regresé me di cuenta tarde porque pensé que estaba en el taller, yo había ido a algunos organismos a realizar trámites y habrán sido 4 o 5 de la tarde cuando ya tomo conciencia. Llega mi hijo Federico del colegio y me dijo que Nicolás estaba llorando cuando él regresó de gimnasia y que le dijo que yo lo había echado y que con un pequeño bolsito se había llevado una... ¿Quién le dijo eso? Federico, mi hijo, Su hijo más chico. mi hijo menor. Él dice haber sido testigo de esa situación. Exacto. Que él se va enojado. Entonces lo llama a mi esposo y mi esposo le habla y le dijo, no, mira, mamá te dice esto por el hecho de que vos... ¿Tenía no- celular? Sí, pero no, mi esposo va a mi casa, él estaba en casa. Y le dijo que
Bueno, que era una cosa normal, que yo le hiciera problemas porque él estaba llegando tarde, además, quédate, ya después vamos a charlar bien con mamá. Y él se volvió al taller y dijo, quédate, dormí y descansa y después a la tarde ya hablamos. Ah, o sea que esa llamada fue antes de que se fuera de la casa. Claro, él habló personalmente en casa con Nicolás, porque Federico lo llama, le dijo, mira papá, Se quiere ir. Nicolás se quiere ir. Entonces cuando llegamos ya no estaba Nicolás Sí. y yo ya comienzo a mandarle mensajes de textos y él me dice, me pide disculpas porque él me había contestado mal. Entonces yo me enojé mucho porque jamás mi hijo me faltó el respeto. Y me pide disculpas por lo que me había dicho. Me dijo ya regreso, que ya iba a regresar a casa. Y te quiero, me mandaba besos. Están grabadas las comunicaciones, los mensajes de texto. Y bueno, pensamos eso. Vuelve mañana, en todo caso. Claro, Que se le él va decía el mal humor. decía que vendría el día siguiente. Mi esposo sale ese mismo día a buscarlo a alguien que él había dicho que conocía. Entonces lo empieza a rastrear y habla con esa chica y esa chica le dice que no lo ha visto a Nicolás. No que la relación que él tenía. Otra no, chica. no, nosotros nunca tuvimos. Nunca supieron hasta No, ese no. momento, no sabían quién era esa No, mujer no, mayor. para nosotros no existía esa gente, totalmente ajeno Esa a es nuestro... la chica Carla. No, esa es una chica que se llamaba María. Ajá. Y la chica niega que lo haya visto a Nicolás, después vemos que ha mentido a través de las sábanas telefónicas. Yo después comienzo a hacer un estudio. ¿Cómo se llama esa chica? Repita el nombre. María. María. Esa chica que le dijo a ustedes, no lo vi, en realidad lo había visto Sí, ese mismo día. lo había visto ese mismo día y sabía dónde estaba parando. Es decir, que si esa chica ¿Y hubiese dónde hablado, estaba parando? ya se había ido ya a la casa de unos delincuentes que se llaman Vargas Parra, de apellido. Una Está familia- probado que fue a la casa de una Sí, sí, familia sí. de delincuentes. Sí, sí, sí. Bueno, hasta acá la madre Rosa, la madre de Nicolás, nos cuenta cómo se descubre en el expediente que este chico, por entonces, 2008, de 21 años, había ido a parar a la casa de los Vargas Parra. La pregunta que me hacía Guille fuera del aire es, ¿cómo lo capta? Porque una mujer 10 años mayor No, lo y termina si tenía, captando. digamos, uno se imagina que para un secuestro uno calcula si tiene dinero o no la familia la que va a extorsionar, si por alguna razón lo hicieron, no es algo que No planificar. llegaron. En realidad la Pero extorsión... ¿tienen dinero ellos? Sí, pero digo, son laburantes, tienen Son un taller laburantes. de autos. No sí. son millonarios. No, claramente no, pero digo... Pero ¿y cómo lo enganchan o por qué? Chamullo, la mujer mayor, lo seduce, establece un vínculo con él y paraban en un kiosco. ¿Pero lo conocía de No, antes? de la No, nada. fue azaroso. El kiosco era el punto de referencia, después nos cuenta la madre en la qué nota, gracia. aparentemente de venta de estupefacientes en Río Cuarto, uno de los puntos de venta. Por eso la policía, es la sospecha que tiene Rosa, prácticamente toda la investigación está caída de brazos, de forma deliberada. Le avisa a los allanados, miren que los están por allanar. El rescate, la extorsión, fue una trampa en realidad, vino por otro lado. Alguien mandó una cartita simulando que era un secuestro extorsivo, cuando en realidad, seguramente a esa altura Nicolás ya estaba muerto. La sospecha que tiene la madre es que Nicolás quiso escapar del cautiverio de esa familia, no sabemos con qué fin, lo tenían secuestrado, si eventualmente iban a pedir dinero y lo terminan matando en las primeras horas, pero como no está el cadáver, no se puede saber ni siquiera la data de muerte. Ahora, en un momento le llega el dato a la madre y al padre en los primeros 5 o 6 días de desaparición. Cuando hacen la denuncia, él desaparece el 14. Objetivamente desaparece el 14 de septiembre de 2008. Y el día 19 ya tenían el dato que esta familia Vargas Parra tenía que ver con la captura y lo van a enfrentar. La mamá con el papá directamente los van a buscar a la finca para decirle, ustedes tienen secuestrado a nuestro hijo. Qué queremos que lo personalidad liberen". la de Mucha esta entereza mujer. y mucha valentía y lo cuentan así. A ver. La primera mujer que ustedes encuentran y le preguntan si sabían de Nicolás. Esa es la finca Vargas. Esa es una parte de atrás de la Quinta de Vargas. Ahí estamos haciendo un Hombre, procedimiento. o sea que Eso es el esto tiempo comisario después. de la MEA. Sí, a ver, empieza la investigación. O sea, pasa el primer día, empiezan las comunicaciones, pues se comunica. Después Su hijo no pierde comunicación. No, se comunica permanentemente con su con hermano, Federico, con todo su el hermano, tiempo. o sea, su hijo. Y hasta el día 14 de septiembre. 14 días. Esa es la 14 casa, ¿no? días. Esa es la casa de los Vargas. Esa es la casa de los Vargas. O sea, 14 días, si bien supuestamente su hijo seguía enojado, Iba a casa cuando seguía yo no en estaba. comunicación. Ah, iba. Iba a casa cuando yo no estaba, jugaba con los perros porque él extrañaba su ámbito, su vida. Volvía, pero no se quería cruzar con usted. porque estaba Claro, enojado. porque él seguía O enojado sea, hasta ahí conmigo. era, Pero- se había ido a la casa de esta mujer, en teoría. Pero seguía apareciendo por su casa. Claro, no decía estaba- dónde estaba. Cuando mi hijo más chico, mi hijo menor le preguntaba, él le decía que estaba en la casa de un amigo.
Y a la casa de mi amigo de la quinta, porque él había hablado que tenía un amigo que tenía una quinta con O caballos. sea que como él volvía de a ratos en esos 14 días, Claro. ustedes no pensaron que era víctima de un No, delito. no, Hicieron la denuncia en esos 13, No, 14 no, días, no, no, porque el hermano no. les decía, está viniendo a casa, No, quédense tranquilos. además y era mayor. Claro, me mostraba los mensajes de texto. Claro. Bien. Ahí se perdieron Hasta 13 ahí. días. Él estaba cruciales. buscando Supongo, trabajo. Usted estaba muy preocupada. Claro, yo estaba ustedes preocupada muy porque preocupados. Estaba pero fuera de sin su ámbito. sospechar Él estaba tomando una delito. medicación y no se la había llevado porque Nicolás tenía un pequeño retraso madurativo y estaba tomando una medicación que lo ayudaba muy mucho a relacionarse con las personas porque era un carácter muy manipulable. Era un chico muy inseguro, entonces no se había llevado esa medicación y como madre se presiente, se Sí, siente sí, sí, que algo totalmente. no está ¿Y funcionando. qué pasa a partir Del 14, del ¿no? 14? El Estamos los dos 14, preguntando. ¿Por qué bueno, marca el día nosotros- 14? Claro. Nosotros Sí. el día 14 él tenía que realizarse un implante dental. Y la odontóloga me llamaba todo el tiempo y yo no sabía qué excusa ponerle porque nadie anda diciéndole sí, mi hijo me peleé y Sí, mi hijo se obviamente. fue de mi casa. No lo comenté a eso, a nadie, ni siquiera a la familia. Y yo le digo a mi hijo menor, llámalo, mandale un mensaje y decirle que ya venga, vamos a hablar, vamos a arreglar y vamos a ver qué es lo que está pasando y Terminemos lo la vamos a situación. solucionar de alguna manera. Sí, que se quede en casa. Entonces él le manda un mensaje y le dice que está bien, que le compre una tarjeta y pregunta cómo estamos nosotros. Porque siempre preguntaba cómo Eso está todo queda en mensaje de texto. el mensaje de texto. Está día secuestrado. 14. El día 14 a las... ¿A qué hora? A las 14:04. Último Lo de pico de la contacto tarde. es Último contacto. por mensaje de texto con el hermano. Con el hermano. Y a partir de Nos ahí, fuimos nosotros. Esa es la casa que habitaban estos delincuentes. Los Vargas Vargas. vivían en esa casa. Los enfrenté ahí y les dije, ¿dónde está mi hijo? ¿Eso fue cara a cara? Cara a cara. Sí, justo- 19, 20 de El septiembre. 20. No, justo El día 20. llegaron ellos y los agarramos nosotros ahí en el ¿Y puerto. cómo fue ese mano a mano? Y No. se desesperaron, no supieron qué hacer. Yo leí en la mirada de ellos, en la forma de hablar, me di cuenta. ¿Se dio cuenta ahí? Sí. No, dijeron que era un chico extraordinario, que él Lo quisiera tener un hijo como alababan, él. que se había ido el 14, ¿cómo no volvió con ustedes? Porque lloraba todo el tiempo. Entonces eso me mató porque mi hijo estaba sufriendo. Es decir, ¿qué padre tiene a un chico como mi hijo llorando en su casa y no le avisa a la familia? ¿Qué clase de ser inmundo puede hacer una cosa así? Ya después de hablar Ahí- con ahí están ellos, los Vargas. La de la derecha abajo. La de abajo, la del cabello ondulado, así es ella. Esta es la madre que falleció. La que está entre Rodeada medio por de los penitenciarios, Es abajo ella. a la derecha. Sí. Esa es la captadora. Esa es Estamos la viendo captadora. imagen. Es- Alias Cori. Sí, 11 años mayor que mi hijo. Ese Nosotros diálogo el día con 20 Vargas. vamos a la casa de los Vargas. Cuando yo ya veo lo que sucede, el día 21 me constituí, yo ya mientras tanto ya mantenía comunicaciones constantes y me decía que lo buscaban, mentiras. Nada. Mentiras, No movían mentiras. una ficha los No, policías, jamás nada. lo buscaron, jamás. Al contrario, le avisaban a los Vargas. ¿Cómo? Le avisaban a los Vargas, y acá le voy a demostrar. Pero, que le avisaban a la familia Sí, de sí. delincuentes que estaban buscando ustedes a su hijo y que los Exacto. podían allanar. Exacto. Que escondieran algo, Exacto. que sean cuidadosos. Está Exacto. probado que hablan con los Sí, por supuesto, delincuentes. está aprobado. Los policías Yo el hablando con los 21 de septiembre me instalé en la policía, estuve 6 horas llorando, suplicando, hasta que a las 12 de la noche conseguí un Qué abogado bárbaro. para que me tomaran la denuncia. Recién ahí me sacaron una foto de una fotito que yo tenía y se publica al día A siguiente, ver, deme que lo muestro. se publica la búsqueda. Ahí se conoce en Río Cuarto, Se conoce a través la- de una noticia en el Puntal, Claro, en el diario Puntal, en Ven la fecha, policiales. 22. del día 22 de septiembre. Un joven falta de su casa desde hace 20 días. La foto de su hijo Exacto. y la noticia. Bien, entonces ahí se desata, yo me instalé permanentemente, prácticamente en la policía y solicito medidas. Sí. Al fiscal no lo conocí jamás, era el ayudante de fiscal. Ese mismo día ordenan un allanamiento. Bueno, el allanamiento... ¿En la finca? En la finca. de Poné los la Vargas. finca de imagen, César, a ver si podemos ver el lugar de nuevo. Ese día, aquí está la foja, Ese es el Tiene allanamiento. todo, las toda 19, la documentación. La señora. 19:05, Abogada, 19:05, ahí está la fecha, 22 de septiembre, Sí. a las 19:05 les realizan el allanamiento. Antes, aquí está la sábana telefónica de la Policía Judicial, esta primera llamada, Deme Ah. que le muestro esa, deme. a las 18:33, previamente le hablan por teléfono. Bueno, claro, ¿no?
ella tiene probado en el expediente que mientras estaban por allanar, supóngase usted que el allanamiento era a las 6 de la tarde, 5:30, los policías hablaban con los allanados. Después dieron una justificación los policías de Córdoba de por qué hablaban con los allanados, una explicación. A Sí, ver, que no tiene ningún inexistente, justificativo. que no tiene asidero. Vos me preguntabas también si se pudo probar, por lo menos que estuvo cautivo en ese lugar. Bueno, la madre dice, las pruebas que alcanzaron para la condena fueron el hallazgo de ropas, años más tarde, y también de sangre que se levantó de un cuchillo. Años más tarde. Años más tarde. Lo que dieron por probado fue la privación ilegal de la libertad, no resultado homicidio, pero durísimas condenas de 17, 16, 18 años de prisión. Última parte. Claro, pero hay una convicción Hay una convicción. del tribunal, Sí. evidentemente. Claro, que porque- con poco les alcanzó para mucho. Sí. Hay una convicción porque no hay otra alternativa, digamos, Exacto. por lo que lograron reconstruir. Lograron reconstruir los últimos pasos de este joven y también que fue captado por esta mujer que terminó condenada. Recién Melina me preguntaba por qué la policía está entongada con los delincuentes. Bueno, básicamente la sospecha que tiene la madre Rosa es que compartían el negocio de la venta de estupefacientes en ese kiosco del pueblo. Y además en Río Cuarto. Había pasado 2 años del escándalo de Norita Dalmazo, una investigación de las más ineficaces de la historia judicial Más argentina. desprolijas. Y sin embargo, seguía el escándalo policial y judicial. O sea, ni siquiera el efecto Norita Dalmazo mal investigado Cambió hizo algo. mella en la cuestión. Bueno, última parte, presten atención, el final de esta historia. La madre que se termina recibiendo de abogada investigando el caso de su propio hijo. ¿Cómo fue la extorsión? La extorsión, el mismo día que sale publicado, que usted mostró recién la imagen en el diario, Sí. a las 20:30 aproximadamente recibimos para una moto al frente de mi casa. Nosotros estábamos al borde de la desesperación, Sí, me imagino. vimos una moto, nuestro garaje tiene un vidrio que es translúcido, y se sube la moto arriba de la vereda y entre medio de las rejas deja unos papeles y se va. Pensamos que era una... Yo pensé que sería una propaganda, pero a mi hijo le llama la atención y sale corriendo, lo ve y eran 2 papeles amarillos que estaban doblados así, y de este lado decía lubricentro, que yo cuando lo abre, mi hijo empieza a gritar, Federico es asmático, y empezó a gritar y empezó a tener como un ataque de asma. Cuando lo veía me decía, lo secuestraron, lo secuestraron. Y yo digo, no, ¿cómo lo van a secuestrar? Entonces... ¿Qué día era? Era el mismo 22, el mismo El día de que la salió Salía la publicación. publicación, el Exacto. 22, en El fecha el 22. 22, no me acordaba 22. la fecha. Perfecto. Entonces, esperé un rato, calmé a mi hijo, la desesperación era terrible, porque yo digo, ¿cómo puede ser ¿Y qué decía el papel? que mi hijo le debí, que yo le tenía que llevar 3.000 pesos, que en esa época era una fortuna para mí, no los tenía, estamos hablando del año 2008, me daban menos de una hora para conseguir el dinero, que no avisara a la policía porque lo iban a matar. Entonces yo calmé a mi hijo y llamé a la policía, y acá entran los policías que son los que empiezan a avisarle por teléfono. El comisario Pereira y la cabo Salinas se hicieron presentes en mi casa, llevaron la nota, le preguntaron al jefe qué hacer, entonces armaron un operativo. La nota era bien clara, decía en la Placita Mójica y Buenos Aires. Era el pago del rescate. Placita Mójica y Buenos Aires. No hay dudas. No hay dudas. Bueno, el comisario Pereira me llevó Buenos Aires 1242. Porque ahí decía 12,42. Me decía, no, señor, es 1242. Le decía, no, señor, dice Placita Mójica, señor. La Placita Mójica es 3 cuadras. Yo no entendía qué pasaba, cómo podía ser tan inútil. No, no era inútil. Ese policía surge en la causa que yo les pasé a ustedes. El mismo día que mi hijo desaparece, el 14 de la noche, o sea, madrugada del 15, lo detienen a Vargas Parra. Lo detienen y cuando él ve a la lo detienen porque ve a un móvil policial y se da la fuga. Otros policías. Otros policías. Sí, sin estar al tanto, Sí, sí, sin trabajar la los buenos causa de policías, su hijo. los buenos policías, los que andan patrullando. Pero que ni eso- de siquiera última- estaba todavía en la No, exposición de la ni causa. Sí, siquiera una eso. gente Casola se llamaba el Entonces, hombre, que sí lo conocía y lo perseguía porque sabía los delincuentes Sabía que, que o era sea, un un buen delincuente. Había policía. un buen policía. Ese es su teléfono particular, Ahí está. Sí. que se comunicaba, acá la policía judicial indica que se comunicaba con quien hizo desaparecer a mi hijo, con Vargas Parra. Con los delincuentes Exacto. condenados Todas esas- mientras era la investigación, Todas mientras el esas- proceso de investigación. Exactamente, Con todas las llamadas. Exactamente. Gente Igual. sospechada de tener vinculaciones con narcotráfico, A mi juicio, con sí. delitos y condenado por el secuestro de su hijo. Exactamente. Que está desaparecido 8 Bien, años después. y ¿Quiénes tenemos la terminaron historia, condenados? bueno, fueron condenados después de esta larga lucha, donde hubo 3 fiscales,
el primer fiscal de la causa está en estos momentos, se le ha llevado la causa Yuri. El que no quería investigar. Walter Guzmán no quiso investigar, Sí. cometió las peores irregularidades. En el juicio quedó de manifiesto que los policías dijeron, sí, nosotros los llamábamos por teléfono por orden del fiscal Walter Guzmán. Sí. Yo eso se los pasé a ustedes para que Sí. partes Sí. del expediente Sí, sí, que sí, dice lo- eso. lo leí. O sea, está todo comprobado. Las más altas autoridades judiciales de Córdoba, la Cámara Segunda del Crimen, que es la que llevó adelante el juicio y condenó a los Vargas Parra. Cuéntenos cuánto le dieron y quién es quién. El hombre mayor que está agarrándose la Ese que cabeza. se está agarrando es el Pepe Vargas. El otro es el Yaca Vargas. ¿Es y el hijo? Sí, y esa morocha de pelo Cori. así es la Cori Vargas. ¿Qué pena le dieron a cada uno? 16 a la mujer, 17 al padre y 18 Apenas a duras. a Yaca por reincidencia. y la mujer que falleció. Hay una La mamá tercera. de Sí, Cori. es la madre Por eso no falleció. está ahí. Antes de la sentencia. A ver, Antes ¿por de la qué sentencia. los condenan? ¿Qué Los delito? condenan por secuestro coactivo De su agravado. hijo. Solamente, nada más que eso. ¿Por qué? Pero Porque- nunca le explicaron el resultado, qué pasó No, con no, su no, hijo. no, nunca hablaron. Ahora, 8 años después, están a mitad de camino, porque todavía no tienen el resultado final. Tienen a estos tipos condenados como corresponde. Y bueno, en eso hay una ¿Pero qué causa pasó? paralela, donde yo estoy tratando de... estoy buscando pruebas para acreditar el homicidio, porque los Vargas cree que lo Parra... mataron? Sí, lo mataron. ¿Y por qué? Encontramos un cuchillo con sangre. Porque mi hijo se quiso ir, eso surgió en el juicio. De esa casa. Se quiso ir, mi hijo lo habían llamado de un hipermercado, Para llama a un trabajar. remisero y el remisero dice que mi hijo lo llama y le cuenta que lo seleccionaron y que al día siguiente lo llamaba para que lo fuera a buscar. No lo llamó nunca más. Estamos hablando del 13 de septiembre. ¿Sabe con qué Él se imagen? quiso ir y lo Se quiso mataron. ir y lo matan. Usted sabe bien que en el mundo de la droga, de la mafia de la No se droga, puede salir. se entra pero no se sale. Entonces, Rosa. ¿qué me preocupa? Me Déjalo que te preocupa pregunte. con lo que nos pasó a nosotros, que todos estos, tanto el fiscal Guzmán como estos policías están en su cargo. Yo soy damnificada. Me preocupa la seguridad de todos los ciudadanos. No, obvio. Esos son las personas que están en estos momentos. ¿Sabe qué le quiero decir? Me quiero quedar con su imagen recibiéndose abogada. No me quedó Porque otra. Me parece que es el final de esta historia. Tuvo que recibirse de Y abogada. se recibió de abogada. Es la estudió propia abogacía. investigadora del secuestro de su hijo. Esta Es imagen muy valioso lo que ha hecho usted. Bueno, hasta acá el final de la historia judicial, ¿no? La verdad que esta imagen es impactante, ¿no? Una madre que tuvo que estudiar abogacía para poder meterse de lleno en la investigación del secuestro de su propio hijo y terminó recibiéndose de abogada. Uno espera que con la condena alguno de los condenados hable, no pasó hasta ahora. Ninguno terminó contando ni admitiendo dónde está el cuerpo de Nicolás Savena. A ver. ¿Pero qué le la imputaron? sospecha- ¿Le lanzaron imputada privación ilegítima ilegal de la libertad libertad? agravada. Sí, o sea, el tribunal termina sosteniendo que fue secuestrado, que fue privado de la libertad. No se sabe si con fines extorsivos o no, más allá de la extorsión que recibe la familia, pero la familia dice que la extorsión fue una pista plantada para desviar la atención. 8 años de búsqueda, una causa contaminada claramente por la inacción policial, o más que la inacción, la acción a favor de los delincuentes. Un ejemplo de cómo la corrupción a veces, a nivel policial y judicial, favorece la impunidad. Gracias, Mauro. Miren, hace unos meses que estamos dando este título. Hoy podría definirse el futuro del fútbol argentino. El título de hoy es Hoy podría definirse el futuro del fútbol argentino. Gringo Cingolani, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo están gringo. ustedes? ¿Y ¿Cómo va? qué onda? No, ¿Hay no. super